Felices fiestas, feliz Navidad y que el año 2026 sea lo mejor para todos ustedes, los que están con nosotros en la familia de Diamante 23 y a todos los que nos siguen también en la señal de Sports Max News. La campaña 2025 de las Grandes Ligas permitió que los Dodgers de Los Ángeles volvieran a conquistar el campeonato, repitieran como campeones, algo que no sucedía en este siglo, casualmente. Y en 2025, el equipo de Dave Roberts volvió a levantar la corona. Sigue una especie de hegemonía y que se espera sea un poco más larga por la inversión, por la estructura, por lo que hay en el equipo azul. De azul se vistió esta serie mundial que además fue tan inédita que nos llevó a Canadá, donde los Azulejos de Toronto vendieron muy cara la derrota para, en una espectacular serie mundial, los Dodgers terminaron coronándose. El camino de los Dodgers comenzó en Tokio y terminó en Canadá, algo, por supuesto, único e inédito en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. De hecho, no solo para los Dodgers, para las Grandes Ligas, por primera vez una temporada comienza oficialmente y también termina oficialmente fuera de los Estados Unidos. Nada de eso se había visto, nada de eso se había pasado, y Diamante 23 estuvo en los dos lugares. Nosotros formamos parte de la historia de esta campaña 2025 de las Grandes Ligas. Comenzamos en Japón, con los Dodgers allá también, y terminamos con Leonte presente en Canadá. Ida y vuelta, porque una serie que terminó en 7 juegos súper espectacular. Dijo, el campeón son los Dodgers de Los Ángeles, justos y merecidos ante un rival digno y fuerte que paralizó un país completo como Canadá, los Azulejos de Toronto. Mira, yo te digo algo, yo sigo repitiendo de que vimos en el 2025 nos dejó la mejor serie mundial en la historia. No tengo ninguna duda de que es la mejor serie mundial en la historia. Y muchos de ustedes que en este momento nos están viendo pueden decir, ya, es más, he dicho esta frase tantas veces en el 2025 y también he escuchado tantas opiniones que dicen, sí, tienes razón, y también he escuchado muchas opiniones de esas necias de las que tú no has visto pelota. Está bien, como usted quiera. Yo nada más le digo que esta serie mundial, a nivel de emociones, a nivel de juego, a nivel de expectativa, superó a la Serie Mundial de 1976 entre los Medias Rojas de Boston y los Rojos de Cincinnati. Superó a la Serie Mundial de 1986 entre los Medias Rojas de Boston y los Mets de Nueva York. Superó a la del 91 entre los Blue Jays precisamente el año antes de los Blue Jays, entre los Bravos de Atlanta y los Minnesota Twins. Una serie mundial tremenda también, y después 2 series mundiales tremendas que nos dieron los Blue Jays. Y a mí, yo realmente fui muy fanático de la serie mundial del 2015 entre el equipo del 14, entre los Royals de Kansas City, que ganaron en el 15, en el 2014 perdieron ante los Gigantes de San Francisco con un Madison Bumgarner histórico. Mucha gente tiene momentos específicos de historia de serie mundial, pero lo que se vivió en esta es el factor sorpresa, el factor que ocurrieron cosas que no se suponía que ocurrieran, porque hoy el día el béisbol se ha vuelto tan automatizado en ciertas cosas que ya prácticamente se sabe por dónde va a agarrar el juego de acuerdo al tipo, sobre todo de acuerdo al manejo del picheo. Aquí hubo sorpresas de todas, porque los dos managers dijeron, me tengo que salir del librito, tengo que dejarlo todo aquí. Y dejarlo todo significa que Yoshinobu Yamamoto lanzara cuando él se sintiera cómodo, que un novato como Trey Savage hiciera historia y nadie pudiera entender cómo estaba dominando al equipo de los Dodgers de Los Ángeles con un ángulo de salida. O sea, imagínate, un novato que tiene
que lanza a más de 7 pies de altura la bola, de la forma como donde suelta el ángulo de la bola. Entonces la bola cae tan desde arriba hacia abajo que ni siquiera hombres como Freddie Freeman, como Shohei Ohtani, como Mookie Betts pudieron en muchas formas descifrar ese tipo de picheos. Entonces, todas las cosas que ocurrieron, el equipo de los Blue Jays perdiendo la Serie Mundial, porque realmente no es que los Dodgers ganaron, sino que la perdieron los Blue Jays con ese micro, o sea, cuando decimos que el béisbol es un juego de milímetros, realmente aquí se dio el mayor ejemplo en la historia de que si por una micra de milímetro Isiah Kiner Falefa hubiese salido un poquito antes, o hubiese corrido un poquito más rápido, o Miguel Rojas hubiese tardado un microsegundo en lanzar la bola, los Blue Jays fueran campeones. Es algo impresionante. Y obviamente lo que nos dejó el espectáculo que puso Vladimir Guerrero Jr. en toda la postemporada es algo histórico, es algo que, Dios mío, es para quitarse el sombrero, porque Vladimir Guerrero Jr. dijo, bueno, no solo que cogió su contrato de más de 500 millones con los Blue Jays, sino que dijo, hoy en día soy la figura indiscutible del deporte canadiense, un dominicano. Y que además sirvió para que la presencia latina tuviera su rol protagónico en el caso de Miguel Rojas, la jugada que ya describías, y además un espectacular jonrón que empató el juego y que lo llevó a extra inning, juego 7 de la Serie Mundial. Y además con Andy Pages en el rol protagónico, con aquella atrapada con Quique Hernández, en fin, para el equipo de los Dodgers fue mucho sudor, hasta lágrimas, creo yo, para conseguir un campeonato justo, merecido, discutido y polémico hasta cierto punto en el sentido de todas las alternativas que hubo en la Serie Mundial a lo largo de los 7 juegos, las decisiones del manager Snyder, cómo Toronto tuvo a la mano la oportunidad de hacer su propia historia y conseguir ese campeonato venciendo a los favoritos Dodgers de Los Ángeles, y no podíamos dejar de lado lo que terminó siendo el MVP de este clásico de otoño en Yoshinobu Yamamoto, con 2 espectaculares salidas como abridor y después entonces hasta de relevo para consagrar a este equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Memorable, espectacular, única, irrepetible. Me atrevo a asegurar la Serie Mundial de 2025. Dice que es irrepetible, o sea, tú dices que los Dodgers no pueden, o sea, es irrepetible, ¿por qué? Porque los Dodgers no vayan a regresar de nuevo a la Serie Mundial teniendo todas las piezas, o porque crees que los Blue Jays se les va a hacer más difícil repetir y regresar en la Liga Americana. No, ninguna de las dos. Yo lo digo que es irrepetible por la manera en la que se fueron desarrollando los 7 compromisos, los 18 episodios que se jugaron en la primera parte de la Serie Mundial, el desenlace del juego 7 también llevado extra inning con las jugadas estas de las que ya hacíamos referencia. Hay detalles de otras series mundiales que fue una jugada, quizás 2, una actuación grande de un pitcher, un momento grande de 2 lanzadores como Arizona con Schilling o Randy Johnson. En esta tienes que anotar por lo menos 5 o 6 ingredientes puntuales o actuaciones o jugadas que la hicieron una serie mundial única. Para muchos, incluyéndote, la mejor que se haya podido ver. Yo me quedo con lo más nuevo. En lo que va de siglo, sin discusión, esta es la mejor serie mundial. Y si usted no está de acuerdo, por favor, pónganlo ahí en los comentarios. O sea, yo lo quiero ver. No, mira, la mejor serie mundial en la historia es esta. Tú no sabes lo que estás hablando. O sea, podemos debatir. O sea, para mí, personalmente, yo creo, y estoy de acuerdo contigo, ese factor que es difícil que se vuelva a dar. Por ejemplo, el ver un lanzador como Yamamoto, tanto detalle, la labor de Roki Sasaki, por favor. Correcto. O sea, Sasaki, cómo comenzó la temporada, que le temblaban las piernas en el Tokyo Dome. Y termina siendo el cerrador de lujo de este equipo ante el desastre que terminó siendo un lanzador como Blake Treinen para el equipo de los Dodgers, y eso hace que este equipo de los Dodgers ahora en estos meses se haya metido nada más y nada menos que en el puertorriqueño Edwin Díaz. Es decir,
La historia de Gisabach, Leonte, lanzó una serie mundial increíble. y no tenía más de 200 días de haber debutado en Grandes Ligas. Completó la temporada con comenzó más en clase A. Comenzó en clase A. En temporada regular. Mira, tú, bueno, y comenzó en clase A. Y entre las cosas de eso, mira, otra cosa que esto que quede para la historia. La puesta en escena de los juegos de béisbol en Toronto se lleva, mira, y yo sé que Canadá en este momento como país pasa por una situación política, cultural bien complicada, problemas políticos, hacen que a veces hayan muchas quejas a nivel público de cómo está la economía de Canadá, de cómo está todo eso. Mira, boletos se vendieron hasta en $20,000 canadienses para ver por primera vez a los Blue Jays regresar a una serie mundial en 32 años. De la forma como ese estadio estaba repleto hasta donde no cabe más, hasta donde se abotona el cura. Estaba puesto ese estadio repleto. La forma como mostraron los canadienses su orgullo con el himno nacional, las interpretaciones históricas impresionantes del himno nacional en Canadá. O sea, realmente pusieron a los Blue Jays, los Blue Jays se metieron otra vez en el mundo del béisbol, del cual estaban prácticamente, los Blue Jays estaban ahí, pero oficialmente, hoy en día, los Blue Jays se metieron en la papa, en la crema innata del béisbol. Y ahora viene un compromiso muy grande para John Schneider, manager de los Blue Jays, para ver si esto puede continuar, y un compromiso grandísimo para Vladimir Guerrero Jr., quien después de ese contrato no tiene otra meta que ganar al menos un anillo con el equipo de los Blue Jays de Toronto, si no más, llevarle un anillo a Canadá. Y va a tener un rival difícil en el caso de los Dodgers de Los Ángeles, estructurados para establecer una hegemonía en el nuevo béisbol. Eso hace también irrepetible la Serie Mundial de 2025. Este año ha sido irrepetible. Sin embargo, después de la pausa le vamos a contar quiénes repitieron como los mejores, como los MVP de las ligas en la temporada del béisbol mayor. Y esto parece que va a ser una tendencia que vamos a sostener por un poco más de tiempo. Pausa y seguimos disfrutando de lo mejor de 2025 acá en Diamante 23 y en Sports Max News.